A veces la vida se rompe sin hacer ruido. No fue un grito ni una tormenta, fue solo el sonido suave de una puerta cerrándose y el silencio después. Tenía 23 años cuando mi madre murió. Ese día me quedé sola en el mundo. Sola, con las deudas, con las cartas sin abrir, con una casa demasiado grande para una sola alma y un recuerdo que dolía en cada esquina. Fue en su funeral donde lo vi por primera vez. Él estaba de pie, apartado de todos, con las manos cruzadas y la mirada fija en el ataúd. Alto, impecable, con ese tipo de elegancia que no se aprende, se hereda. Su nombre era Elías Montalbán, el socio más antiguo de mi madre. Un hombre del que todos hablaban con respeto y con miedo. Cuando se acercó a darme el pésame, su voz me atravesó como un eco. Lamento tu pérdida, Lucía. No sé por qué, pero ese tono grave, contenido, me hizo temblar. Había algo en él que no entendía, una sombra en sus ojos, un peso invisible que parecía más grande que la muerte misma. Esa noche, cuando todos se fueron, él fue el último en marcharse. Dejó sobre la mesa un sobre cerrado. Dentro había un contrato y una carta escrita por mi madre. Si algún día ya no estoy, confía en Elías. Él sabrá lo que hacer por ti. Leí esas líneas una y otra vez, sin comprender por qué mi madre había puesto su nombre en mis manos, ni por qué al día siguiente él volvió. Llegó con un ramo de lirios blancos y una mirada que no supe sostener. Tu madre y yo hicimos un trato, me dijo dejando el ramo sobre la mesa, y ahora ese trato te pertenece. Sus palabras me confundieron. ¿Qué trato? Uno que se paga con tiempo o con alma. No supe qué quiso decir. Solo recuerdo que al mirarlo sentí algo que no debía sentir. Una mezcla de miedo y curiosidad, de rechazo y atracción. Esa noche no dormí. El sonido de su voz seguía dentro de mi cabeza junto con la imagen de sus manos. Y fuertes, contenidas, como si todo en él fuera un intento de no romperse. Y fue así como empezó todo. Con un funeral, un sobre y una promesa que no entendí. Lo que no sabía era que Elías no vino a ofrecerme ayuda. Vino a cobrar una deuda que mi madre había dejado y que él, con su silencio y su mirada, me haría pagar de la forma más inesperada. El día después del funeral, el sol entró por las cortinas como si nada hubiera pasado. El mundo seguía igual, pero dentro de mí algo se había roto. La casa estaba llena de flores marchitas y olor a cera. Y en medio de ese aire pesado, el sonido de los pasos de Elías Montalbán volvió a llenar el pasillo. No lo esperaba tan pronto. Pero él nunca hacía lo que uno esperaba. Vestía de negro, como si el luto también le perteneciera. Su presencia imponía silencio, como si incluso el aire le obedeciera. No he venido por condolencias, Lucía, dijo sin rodeos. He venido por lo que te corresponde. Sacó una carpeta de cuero oscuro y la colocó sobre la mesa de madera, justo donde mi madre solía tomar el té cada mañana. El sonido del cierre al abrirse me hizo contener la respiración. Dentro había papeles con sellos, firmas, fechas y una carta escrita a mano. Era la letra de mi madre. Temblé antes de leerla. Hija, si algún día Elías te entrega estos documentos, confía. Él te dirá lo que debes hacer. Sé que no lo entenderás, pero todo lo que él haga lo hará por mí y por ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Levanté la mirada buscando respuestas, pero solo encontré los suyos, oscuros, serenos, casi tristes. ¿Qué significa esto?, pregunté con voz temblorosa. Tu madre me debía más que dinero, Lucía, dijo él lentamente sin apartar la mirada. Me debía un juramento. ¿Un juramento? Sí, uno que implicaba protegerte, pero también reclamarte. Sus palabras me atravesaron el pecho. Era como si cada sílaba escondiera algo que yo no estaba lista para escuchar. No entiendo, susurré. Tu madre me prometió que cuando ella faltara, tú cumplirías el contrato que ella no pudo terminar. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. ¿Qué clase de contrato? Él respiró hondo, se acercó despacio y apoyó una hoja frente a mí. Las letras, frías y legales, parecían cuchillos.
Acuerdo de custodia y residencia. Lucía Martins, hija de la fallecida, permanecerá bajo la tutela personal y económica de Elías Montalbán hasta la liquidación completa de las obligaciones pendientes. Custodia. Esa palabra me sonó como una jaula. Una jaula elegante, dorada, pero jaula al fin. Me está diciendo que pertenezco a usted, le dije con rabia. Elías no se movió. Solo bajó la mirada, y su voz bajó también. No, Lucía, no me perteneces, pero sí estás bajo mi cuidado. Cuidado. Otra palabra que dolía más de lo que debía, porque en su boca sonaba como deseo contenido, como algo que no quería admitir. Me levanté de golpe, furiosa. No necesito su ayuda, no necesito nada suyo. Él me miró con esa calma que desespera. Claro que no la necesitas, pero la tendrás de todos modos. Tu madre lo quiso así. Dio un paso hacia mí, y por un instante su presencia me rodeó. Olía a madera, a tabaco caro, a tormenta. Mi respiración se volvió un temblor. ¿Por qué lo hace?, pregunté intentando parecer fuerte. «Porque no sé dejar las cosas a medias», susurró. «Y porque tu madre fue la única persona que alguna vez me hizo prometer algo que yo no podía romper». Su voz se quebró levemente al final. Por primera vez vi detrás del hombre frío a alguien herido, un hombre que escondía más culpas que secretos. Esa tarde firmé el contrato con manos temblorosas, no porque lo entendiera, sino porque algo en su mirada me hizo creer que debía hacerlo. Quizás era el miedo o quizás era otra cosa, algo que no sabía nombrar todavía. Desde ese día me mudé a su casa. Una mansión en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles altos y un silencio que parecía observarte. El lugar olía a madera vieja y a soledad. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado, como si cada cosa tuviera un lugar donde debía estar, incluso yo. Elías me mostró mi habitación. «Puedes usar lo que necesites», dijo mientras abría las cortinas. «Aquí tendrás todo lo que te falte, excepto libertad». Su sinceridad me dolió más que su tono. Me miró un largo instante. Sus ojos no eran de un carcelero, eran de alguien que temía romper lo que cuidaba. Esa noche, desde mi ventana, lo vi caminando solo por el jardín, con una copa en la mano. La luna le dibujaba el rostro con sombras. Parecía un hombre condenado a su propia memoria. Y entonces lo comprendí. No era solo yo la prisionera. Él también lo era. El contrato no nos ataba con firmas, sino con algo más invisible. Algo que aún no tenía nombre, pero que ardía en cada mirada. Desde aquel día todo cambió. Mi vida ya no me pertenecía. Y mi corazón, poco a poco, comenzó a dudar a quién pertenecía realmente. Porque a veces el amor no llega con flores. Llega disfrazado de deuda, de silencio y de un contrato imposible de romper. La primera noche en la casa de Elías Montalbán fue como dormir dentro de un recuerdo ajeno. Las paredes parecían respirar historias antiguas, y el aire tenía ese olor a madera y a tiempo que solo guardan los lugares donde se ha amado y se ha sufrido demasiado. Me dieron una habitación en el ala este, lejos de la suya, pero cerca de la biblioteca. Desde mi ventana podía ver el jardín, ese enorme mar de sombras donde él caminaba cada noche, siempre a la misma hora, siempre solo. El silencio en esa casa era tan profundo que cada sonido, el crujir del piso, el viento golpeando las ventanas, mi propio respirar, se convertía en un eco que me recordaba que no pertenecía ahí. O tal vez sí. A veces lo sentía, como si el destino me hubiera arrastrado hasta ese lugar para saldar una deuda que no era solo de mi madre, sino también mía. El primer amanecer fue frío. Elías ya estaba despierto. Lo encontré en el comedor, leyendo el periódico con una taza de café negro en la mano. Su camisa blanca estaba perfectamente abotonada y sus ojos eran dos espejos donde no se reflejaba nada. «Buenos días», murmuré insegura. Él levantó la vista, me observó unos segundos y respondió con una voz tranquila pero firme. «¿Desayuna? Tienes que acostumbrarte a los horarios de esta casa». Era una orden disfrazada de cortesía. Y aún así obedecí. No sé por qué.
Tal vez porque su presencia tenía ese tipo de autoridad que no se discute, que se siente como una corriente eléctrica que te recorre sin permiso. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y compártela. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar. Durante los primeros días hablábamos poco. Yo evitaba cruzar miradas. Él evitaba preguntar demasiado. Era como si ambos supiéramos que entre los dos había algo peligroso, algo que no debía pronunciarse. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, escuché música proveniente del salón principal. ¿Piano? Una melodía suave, melancólica, casi rota. Me asomé por la puerta entreabierta y lo vi. Elías estaba sentado frente al piano, con los ojos cerrados, tocando con una delicadeza que no coincidía con su carácter. Sus dedos se movían como si acariciaran un recuerdo. Y por un momento, no era el hombre de piedra que yo conocía. Era alguien vulnerable, humano, lleno de nostalgia. No me di cuenta de que lo observaba hasta que sus ojos se abrieron y me encontraron. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta. ¿Te gusta la música?, preguntó sin dejar de tocar. Sí, respondí en voz baja. Entonces no te vayas. Sus palabras fueron una orden, pero sonaron como una invitación. Entré al salón despacio, casi en silencio. La música llenaba cada rincón y el aire entre nosotros se volvió espeso. El sonido del piano, su respiración, el leve temblor de mis manos, todo se mezclaba. Mi madre decía que el piano era el único lugar donde un hombre no podía mentir, dijo de pronto deteniéndose. Aquí, todo lo que tocas, lo siente. Se giró lentamente hacia mí. Su mirada era tan profunda que sentí que estaba desnudando mis pensamientos. «Ay, ¿qué sientes tú, Lucía?», le preguntó. No supe qué responder. Quise decir nada, pero mis labios se negaron a mentir. Lo que sentía no tenía nombre. Era una mezcla de gratitud, miedo, curiosidad y algo más oscuro, más íntimo. El silencio se alargó y el tic-tac del viejo reloj pareció detenerse. Él se levantó del banco del piano y dio unos pasos hacia mí. Su perfume me envolvió, madera, humo, lluvia. Su proximidad me quemaba y me congelaba al mismo tiempo. «No puedes irte cuando quieras», susurró. «Pero si decides quedarte, tendrás que aprender a vivir con el eco». «¿El eco?», pregunté confundida. «El eco de lo que sentimos y no decimos». Sus palabras quedaron flotando en el aire como una advertencia o una promesa. A partir de ese día, todo cambió. Comencé a notar su presencia en cada rincón de la casa. El sonido de sus pasos por el pasillo, el roce de su voz cuando daba instrucciones a los empleados, el olor de su colonia al pasar cerca de mí. Todo era él, y mientras más intentaba evitarlo, más me atrapaba. Por las noches no podía dormir. Lo escuchaba caminar por el jardín, igual que siempre. A veces lo veía desde mi ventana, con la camisa desabotonada y la mirada perdida hacia el cielo. Había algo roto en él, algo que dolía, y que me dolía a mí también. Una madrugada, la lluvia comenzó a golpear los cristales con furia. Salí del cuarto sin saber por qué. Caminé descalza hasta el pasillo, y ahí estaba él, apoyado contra la pared, con un vaso de whisky en la mano. «¿No puedes dormir?», me preguntó sin sorprenderse. «No. ¿Y usted?». «Nunca duermo bien». Nos quedamos mirándonos, con el sonido de la lluvia como único testigo. Había tanto silencio entre nosotros que cualquier palabra podía romperlo todo. Hasta que él dijo, muy despacio: «Tu madre solía caminar por estos pasillos igual que tú, siempre descalza, como si no quisiera despertar a la casa». Sus ojos se suavizaron, y en ese instante vi algo que me estremeció: ternura. Una ternura que no me pertenecía, pero que me alcanzó igual. «Yo no soy ella», le dije casi en un suspiro. «Lo sé». «Desde entonces, ¿por qué me mira así?». Él bajó la mirada, como si se arrepintiera de haberla sostenido tanto tiempo. «Porque a veces los fantasmas se confunden con los vivos». Mi respiración se volvió un temblor. Quise alejarme, pero mis pies no respondieron. Quise hablar, pero mi voz se escondió detrás del miedo y del deseo. Elías dio un paso hacia mí. No me tocó. Solo levantó la mano, como si quisiera apartar un mechón de mi cabello, pero se detuvo antes de hacerlo.
Su contención era más intensa que cualquier contacto. «Buenas noches, Lucía», susurró. Y se fue, dejándome sola en el pasillo, temblando, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Esa noche entendí algo que me asustó. No era solo la gratitud lo que sentía por él, ni siquiera era curiosidad. Era otra cosa. Algo más profundo, más oscuro, más inevitable. El deseo había entrado en la casa, y no se iría nunca. Hay deseos que nacen en el silencio, y otros que se esconden detrás del miedo. El mío nació en ambos lugares. En las noches, donde el viento golpeaba las ventanas de aquella casa, y en los días en que Elías Montalbán cruzaba frente a mí sin tocarme, pero dejaba su sombra grabada en mi piel. Pasaron semanas desde aquella noche en el pasillo, semanas en las que fingimos que nada había pasado, pero algo había cambiado, algo que no podíamos nombrar ni negar. Cada vez que él entraba al comedor, el aire se volvía más pesado. Cada vez que hablaba mi nombre, mi respiración se volvía un secreto. Lucía, así lo decía, lento, bajo, como si mi nombre fuera una plegaria que temía pronunciar en voz alta. Elías no era un hombre que mostrara emociones, pero su silencio decía demasiado. Había una guerra en su mirada, una batalla entre el deber y el deseo, y yo era el campo donde esa guerra se libraba sin tregua. Una tarde, mientras revisaba unos documentos antiguos en la biblioteca, encontré una caja de madera con el nombre de mi madre grabado en el borde. Tenía miedo de abrirla, pero la curiosidad fue más fuerte. Dentro había fotografías en blanco y negro, cartas y una llave pequeña. Una carta llamó mi atención. Para Elías, si alguna vez la encuentras, cuida de ella. Pero no te enamores, no repitas mi error. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa letra era de mi madre. ¿De qué error hablaba? ¿Qué la unía tanto a él? No tuve tiempo de pensar. El sonido de la puerta al cerrarse me hizo girar. Era él. Elías estaba ahí, de pie, con las manos en los bolsillos del pantalón y esa mirada que podía romper cualquier defensa. «No deberías estar revisando esas cosas», dijo con voz baja. «¿Por qué? ¿Qué esconden?» «Verdad es que no estás lista para escuchar. Dígame la verdad», repliqué sosteniendo la carta entre mis dedos. Él me observó largo rato y algo en su mirada cambió. Ya no era control, era miedo. Miedo de sí mismo. «Tu madre y yo compartimos más que un negocio», confesó finalmente. «Compartimos una historia y una promesa rota». El silencio que siguió fue un abismo. No me atreví a preguntar más. No podía. Solo lo miré y vi el dolor en su rostro, ese tipo de dolor que envejece el alma. Se acercó a mí despacio, sin apartar la mirada. Su mano rozó la mía al intentar tomar la carta, y ese simple contacto bastó para que el aire se volviera fuego. El roce fue leve, casi accidental, pero mi cuerpo lo sintió como una confesión sin palabras. «No me mires así», susurró, así como si pudieras verme por dentro. Sus ojos oscuros ardían, mi corazón golpeaba mi pecho con fuerza, y por un instante todo el pasado desapareció. Las deudas, los contratos, las promesas. Solo quedábamos él y yo, y un deseo que nos devoraba en silencio. Retrocedí un paso intentando escapar de lo inevitable, pero él también retrocedió, como si comprendiera que un solo movimiento más lo perdería todo. «No puedo, Lucía», dijo con la voz quebrada. «Tu madre me pidió que te protegiera, no que te destruyera». «¿Y quién dice que me destruiría?», pregunté sin pensar. Mis palabras flotaron en el aire, cargadas de algo que no podía detener. Sus manos se cerraron en puños, sus labios temblaron, y entonces, por primera vez, vi al hombre detrás del poder. Al hombre que luchaba contra sí mismo. «¿Por qué lo haría?», susurró finalmente. «Porque lo que siento por ti no debería existir». La confesión fue como un golpe, pero también como una caricia. El corazón me dolía, pero no de miedo, sino de esperanza. Esa noche, la lluvia volvió, y con ella mi insomnio. Bajé a la sala buscando algo de calma. La chimenea estaba encendida. Él estaba ahí otra vez, con el mismo vaso de whisky, la misma soledad en los hombros. No me dijo nada cuando me vio. Solo me hizo un gesto para que me acercara. Y lo hice. Nos quedamos frente al fuego sin hablar,
como dos almas que se reconocen en la oscuridad. ¿Por qué siempre bebes solo?, pregunté. Porque es la única manera de olvidar lo que nunca debí sentir. La forma en que lo dijo, la forma en que me miró después, me hizo temblar. Y si dejaras de luchar contra eso, me atreví a decir, ¿oh, contra qué? Contra lo que somos cuando nadie nos ve. Elías cerró los ojos, como si mis palabras fueran un veneno dulce. Luego los abrió lentamente y dio un paso hacia mí. Podía sentir su calor, su respiración, su deseo contenido. No me provoques, Lucía. No lo hago, solo no quiero seguir fingiendo. Sus dedos rozaron mi rostro, y por un segundo eterno, todo se detuvo. El fuego ardía detrás de nosotros, la lluvia golpeaba los cristales, y nuestras sombras danzaban en la pared como si ya se hubieran rendido. Sus labios se acercaron, tan despacio que dolía. Podía sentir el calor de su aliento, el temblor en su voz cuando murmuró, «Si te beso, no habrá regreso». No respondí, solo cerré los ojos, pero el beso no llegó. Elías se apartó bruscamente, como si algo lo hubiera quemado por dentro. Golpeó la mesa con el puño y dijo entre dientes, «No puedo, no contigo, no así». Y se fue. Me dejó sola, con el corazón en llamas y la culpa ardiendo como una cicatriz invisible. Esa noche lloré, no por lo que no pasó, sino por lo que ya estaba pasando dentro de mí. Porque cuando un amor nace del silencio y de la culpa, no hay manera de matarlo sin morir un poco también. Y yo ya estaba muriendo, un poco cada día. Cada vez que lo veía entrar a una habitación y fingíamos no sentir nada. El deseo era nuestro secreto, uno que nos unía tanto como nos condenaba. Los días siguientes fueron un laberinto de silencios. Silencios que dolían, que pesaban, que decían más que cualquier palabra. Elías y yo nos cruzábamos por la casa como dos sombras que se reconocen, pero que ya no saben cómo tocarse sin romperse. Él hablaba poco. Yo fingía indiferencia. Pero bastaba una mirada suya para que el aire se detuviera, para que todo mi cuerpo recordara el temblor de aquella noche frente a la chimenea. El beso que no fue, la promesa que quedó suspendida entre los dos como una herida abierta. No podía odiarlo aunque lo intentara, porque el deseo no se apaga con orgullo. Se disfraza, se oculta, pero sigue ahí, esperando el momento de volver a arder. Una mañana la rutina se rompió. Me llamó a su despacho. Su tono era distinto, más frío, más contenido. Cuando entré, estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte. «Voy a viajar a Lisboa unos días», dijo sin mirarme. «Negocios pendientes». «¿Negocios o huida?», pregunté sin poder callar. Él giró lentamente y su mirada me atravesó. «Ambas cosas». Quise decir algo más, pero su expresión me detuvo. Había cansancio en su rostro, una tristeza silenciosa que me dolió. «Te dejaré a cargo de la casa», añadió. «No salgas sola, no aceptes visitas, no abras puertas que no debas». Sus últimas palabras me sonaron como una advertencia o como una metáfora. No sabía a qué puertas se refería, las de la casa o las del corazón. Se fue esa misma tarde, y la casa se volvió aún más grande, más vacía, más suya. El silencio me pesaba tanto que comencé a buscar su voz en cada rincón, su olor en cada habitación, su sombra en cada espejo. Una noche no soporté más. Fui al despacho. La puerta estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. El lugar olía a él, a whisky, a papel antiguo, a madera recién pulida. Sobre el escritorio había documentos apilados y una libreta de cuero abierta con su caligrafía. No quise leer, pero lo hice. He intentado no mirarla, no pensarla, no desearla, pero su voz se me ha quedado en la piel. Su inocencia me duele, su presencia me quema. Mis manos comenzaron a temblar. Había escrito sobre mí, sobre nosotros. El corazón me latía tan fuerte que apenas escuché el golpe del trueno afuera. La tormenta había comenzado, y con ella una soledad más honda. Pasaron 3 días sin noticias, 3 días donde dormí mal, donde soñé con él cada noche. Y cuando finalmente volvió, la lluvia aún caía sobre el tejado. Recuerdo que era tarde. Yo estaba en la biblioteca, leyendo un libro que no entendía, cuando escuché el sonido de la puerta principal. Me levanté sin pensar, y ahí estaba él, empapado,
con la camisa pegada al cuerpo, el cabello revuelto y los ojos más oscuros que nunca. ¿Por qué no me avisaron que ya había regresado?, pregunté intentando sonar serena. Él no respondió. Solo me miró largo, intenso, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí, de que no era un sueño. «Te extrañé», dijo por fin, con voz baja, ronca. No supe si era una confesión o una debilidad, pero fue suficiente para romper todo lo que quedaba entre nosotros. «No diga eso», susurré dando un paso atrás. «¿Por qué?». «Porque no sé si podría resistir escucharlo otra vez». Él avanzó, y yo, sin querer, retrocedí hasta quedar contra la pared. Su mano se alzó, pero no me tocó. Se detuvo justo al lado de mi rostro. Su respiración rozó mi mejilla. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. «Lucía», susurró casi con dolor. «He intentado alejarme, pero no puedo. No de ti». «Entonces no lo haga». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y en el instante siguiente su boca encontró la mía. El beso fue lento, denso, inevitable. No hubo prisa ni torpeza, hubo rendición. Elías me tomó el rostro entre sus manos, como si temiera que me desvaneciera, y yo me aferré a su camisa, sintiendo cada latido de su corazón contra el mío. Era un beso de años contenidos, de heridas antiguas y deseos prohibidos. Un beso que olía a lluvia y a perdón. Cuando se apartó apenas podía respirar. «Esto no debió pasar», dijo entre dientes. «Ya pasó», respondí sin arrepentimiento. Nos miramos como quien se reconoce por primera vez. El fuego de la chimenea iluminaba su rostro, y pude ver en sus ojos algo que nunca había visto antes: miedo y ternura en la misma mirada. Él apoyó su frente contra la mía. «No sabes quién soy realmente», murmuró. «No me importa». «Debería». «No me importa». Hubo un silencio largo, denso, lleno de todo lo que ninguno de los dos podía decir, hasta que su voz, apenas un hilo de aire, rompió la calma. «Hay cosas de tu madre que no te conté, y una verdad que puede destruir todo lo que acabamos de sentir. Entonces dímela». «No esta noche», respondió con los ojos cerrados. «Esta noche solo quiero recordar cómo se siente no tener miedo». Y me abrazó, con fuerza, con culpa, con deseo. Sentí su corazón latir contra el mío, y por un momento creí que ambos estábamos perdonándonos por algo que aún no habíamos hecho. El fuego crepitaba, la lluvia caía, y dentro de esa casa el tiempo dejó de existir. No sé cuánto duró ese abrazo, solo sé que cuando me soltó yo ya no era la misma, ni él tampoco. Algo se había encendido entre los dos, algo que no podría apagarse con palabras, ni con arrepentimiento. Y mientras lo veía alejarse hacia su habitación, supe que habíamos cruzado el límite del fuego. Ese lugar donde el amor se mezcla con la culpa, y el deseo deja de ser pecado para convertirse en necesidad. Esa noche dormí poco. El aroma de Elías seguía en mis manos, en mi cabello, en el aire. Cada rincón de la casa parecía guardar el eco de su voz, la respiración entrecortada de ese beso que había cambiado todo. Pero junto con el deseo vino la culpa. Una culpa suave, silenciosa, como el amanecer que entró por la ventana sin pedir permiso. Sabía que algo en él seguía oculto, algo que lo atormentaba, y que yo, sin entenderlo, había tocado la herida más profunda que llevaba dentro. Cuando desperté, la casa estaba vacía. Elías había salido antes del amanecer. Sobre la mesa del comedor encontré una nota escrita con su letra precisa, firme, casi fría. Salí a resolver un asunto pendiente. No busques respuestas todavía. Esta tarde hablaré contigo. Todavía. Esa palabra me persiguió todo el día. ¿Qué era eso que no debía buscar? ¿Qué podía ser tan grave para que él, un hombre que no temía nada ni a nadie, se escondiera detrás de su propio silencio? Pasé la mañana caminando por el jardín, tratando de calmar el temblor de mis pensamientos. Las flores, aún húmedas por la lluvia de la noche anterior, parecían observarme. Y por primera vez, esa casa que me había parecido hermosa se sintió como una prisión. Por la tarde, escuché el ruido de un motor. Elías regresaba. Me quedé esperándolo en la entrada, con el corazón acelerado.
Cuando bajó del auto su rostro era distinto. Había algo en su mirada que no había visto nunca, una mezcla de miedo y determinación. «Tenemos que hablar», dijo sin más. Su voz era grave, pero contenía una ternura que me desarmó. Lo seguí hasta la biblioteca, el lugar donde todo comenzó y donde, sin saberlo, todo iba a cambiar. Cerró la puerta detrás de nosotros. El sonido del pestillo me estremeció. No porque tuviera miedo, sino porque sentí que algo grande, estaba por romperse. Antes de que digas nada, empecé. «Si es para apartarme, no lo hagas. No podría soportarlo». Elías me miró con dolor. Sus labios se abrieron, pero dudó. Y en esa duda había años de secretos. «Lucía, hay algo que debiste saber desde el principio. Algo que tu madre quiso contarte, pero nunca tuvo el valor». Sus palabras me helaron. «¿Mi madre?» «Sí, ella y yo». Se acercó despacio, con un sobre en la mano. «Esto lo encontré en mis archivos hace 2 días. Tu madre lo escribió para ti, pero me lo entregó a mí, el día antes de morir». Mis manos temblaban cuando tomé el sobre. El papel estaba amarillento y el olor a tinta vieja me devolvió el perfume de mi infancia. Respiré hondo y lo abrí. «Mi Lucía, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Hay verdades que guardé para protegerte, pero el silencio también puede ser cruel. Hace muchos años amé a un hombre que me cambió la vida. Su nombre era Elías Montalbán. No lo juzgues. Él fue la razón por la que naciste y también por la que viví». El corazón se me detuvo. El papel se me cayó de las manos. ¿Qué significa esto?», pregunté con la voz quebrada. Elías dio un paso hacia mí. Sus ojos brillaban con algo parecido a la tristeza más pura que había visto en un hombre. «Tu madre y yo nos conocimos cuando ella tenía tu edad. Yo era un hombre casado. Ella, la hija del socio de mi padre. Nos amamos en silencio, con miedo, con culpa. De ese amor nació una promesa y una deuda». «¿Una deuda?» «Sí, tu padre, el hombre que creíste que lo era, aceptó casarse con tu madre para salvarla del escándalo. Yo no pude quedarme. No tuve el valor de enfrentar lo que sentía. El suelo se me fue. Las palabras me atravesaban como cuchillos. Cada frase era una grieta en mi mundo. Entonces, usted y mi madre». «Ay, sí». «¿Y yo?». El silencio que siguió fue insoportable. Elías cerró los ojos, como si su alma pesara demasiado. «No, Lucía», dijo al fin con voz rota. «No soy tu padre, pero fui el hombre que destruyó a la mujer que más me amó. Y cada día desde entonces he vivido intentando reparar lo irreparable». Mis lágrimas comenzaron a caer sin poder detenerlas. No sabía si lloraba de alivio, de dolor o de vergüenza. Todo lo que creía conocer se desmoronaba frente a mí. Él se acercó y me tomó las manos. «Cuando tu madre murió, lo único que me pidió fue que cuidara de ti y que no repitiera mi error». «¿Y cuál fue su error, Elías?». «Amar cuando no debía». Sus palabras se clavaron en mi pecho. Pero había algo en su mirada, algo tan sincero, tan humano, que me impidió alejarme. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora ya no sé si estoy repitiendo mi error o redimiéndolo». El silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado y dulce. Él levantó una mano y acarició mi rostro, como si tuviera miedo de hacerlo. Sus dedos rozaron mi mejilla, limpiaron una lágrima, y ese gesto bastó para encender otra vez el fuego entre los dos. No había palabras, no había pasado ni promesas, solo el presente y el temblor de 2 almas cansadas de resistirse. «No te alejes», susurré. «No debería quedarme». «Pero lo harás». Elías cerró los ojos. Su respiración rozó mi piel. Y entonces lo entendí. El amor no siempre llega a tiempo, pero cuando lo hace, no se puede detener. Esa noche no hubo besos ni caricias. Solo un abrazo largo, silencioso, donde ambos lloramos. Yo por mi madre, él por su pasado. Y los dos por un futuro que sabíamos que no tenía lugar, pero que ya existía. Cuando me quedé dormida, sentí sus dedos entrelazados con los míos y supe que, aunque todo era un error, nada en el mundo se había sentido tan correcto. El amanecer llegó sin color. Las primeras luces entraron por las cortinas.
pintando la habitación con ese tono gris que solo tienen los días después de una verdad demasiado grande. Dormí poco, o quizás nada. Aún podía sentir su respiración cerca, el peso de su abrazo, el temblor de su voz cuando confesó lo que había callado por tantos años. Tu madre me amó, y yo la amé a ella demasiado. Esa frase seguía girando dentro de mí, como un eco que no sabía dónde acomodarse. No podía odiarlo, aunque debía hacerlo. Tampoco podía amarlo, aunque ya lo hacía. El alma no entiende de límites, ni de moral, ni de promesas rotas. Solo entiende de lo que late. Pasé la mañana caminando por el jardín, buscando aire, buscando a Dios, buscando una razón para no seguir sintiendo lo que sentía. Las flores parecían inclinarse al pasar, como si también supieran que el amor puede ser una condena. Cuando regresé a la casa, Elías estaba en la biblioteca. Su figura recortada contra la luz me pareció más triste que nunca. Tenía los ojos cansados, la barba crecida y esa elegancia deshecha que solo tienen los hombres cuando ya no intentan ocultar su dolor. «Dormiste poco», dijo sin voltear. «¿Y usted?» «Nada. No hay descanso para quien carga un pasado como el mío». Guardó silencio unos segundos y añadió: «No debí contarte la verdad». «Sí debió», respondí sin dudar. «Las mentiras también matan, solo que más lento». Él se giró. Me miró con esos ojos que parecían cansados de ver tanto y aún así no querer cerrar. «Lucía, si te quedas aquí vas a sufrir». «Ya estoy sufriendo». No de esta manera». «¿Y cuál manera sería la correcta?» Él respiró hondo, se acercó y apoyó sus manos en la mesa. Su voz se quebró un poco. «La correcta sería olvidarme». Quise reír, pero solo me salió un suspiro. «Eso no se elige, Elías». Su nombre salió de mis labios como un secreto, como una plegaria, y en ese instante lo vi rendirse. Su mirada se suavizó, su postura cambió, y el silencio entre nosotros se volvió insoportable otra vez. «Lucía, dígame la verdad, no la que me protege, la que me duele». Sus ojos se hundieron en los míos, y dijo algo que nunca olvidaré. «Tú eres el espejo donde mi alma se mira, y no sé si eso es amor o castigo». Mi corazón tembló. Quise responder, pero mis palabras se ahogaron entre la culpa y el deseo. Nos quedamos ahí, frente a frente, como dos pecadores al borde de su propia condena. Su mano se levantó, rozó mi mejilla, y el tiempo volvió a detenerse. «Si pudiera borrar lo que siento», murmuró. «No lo haga», le interrumpí, «porque yo tampoco quiero borrarlo». Esa frase cambió todo. Fue como abrir una puerta que ninguno de los dos sabía cómo cerrar. Elías me tomó del rostro con una delicadeza que dolía. Sus dedos temblaban, su mirada ardía, y antes de que la razón pudiera intervenir, sus labios se encontraron con los míos. Esta vez no hubo contención ni miedo, solo necesidad. Una necesidad que se sentía más vieja que el tiempo. El beso fue profundo, lento, interminable. Un beso que sabía a perdón y a pecado, a vida y a ruina. Elías se apartó un instante con el pecho agitado. «Esto no está bien, pero es lo único que me hace sentir viva», le dije sin pensar. Sus ojos se cerraron, como si mis palabras lo hubieran herido. Y cuando los abrió, había lágrimas contenidas en su mirada. «No sabes cuánto me duele quererte». «Entonces, duela conmigo». Fue en ese momento que dejó de resistirse. Sus brazos me rodearon, me atrajeron hacia él. Podía sentir el calor de su cuerpo, el peso de su respiración, el temblor de sus manos recorriendo mi espalda, como si quisiera grabar mi existencia en su piel. El fuego en la chimenea reflejaba nuestras sombras en la pared, bailando al compás de algo que no tenía nombre. No hicimos el amor esa noche, pero lo soñamos despiertos, en cada mirada, en cada caricia contenida, en cada silencio que decía más que 1000 palabras. Cuando al fin me separé, él me sostuvo de la mano y su voz sonó tan frágil como el cristal. «Lucía, si algún día esto termina mal, prométeme que no me odiarás. No podría odiarte ni aunque me lo pidieras». Nos quedamos así, tomados de las manos, en medio del fuego, del viento que golpeaba los ventanales, del destino que nos observaba desde algún lugar invisible. Sabíamos que lo nuestro no tenía futuro,
Pero también sabíamos que, aunque el amor no siempre salva, a veces es lo único que nos mantiene vivos. Esa noche, mientras me iba a mi habitación, miré hacia atrás. Elías seguía junto a la chimenea con la mirada perdida. El fuego se reflejaba en sus ojos, y por un segundo creí ver en ellos algo que no era culpa ni deseo. Era redención. Y entendí algo que cambiaría mi vida para siempre. Que hay amores que no llegan para quedarse, sino para quemarnos el alma y mostrarnos quiénes somos realmente. Porque lo que sentía por él ya no era solo amor, era destino. Y el destino, cuando se ama demasiado, pesa más que la culpa. Dicen que cuando el alma ama lo prohibido, el universo conspira para castigarla. No sé si fue castigo o destino, pero desde aquella noche nada volvió a ser igual. Elías y yo éramos dos culpables, viviendo en un mismo cuerpo. Nos mirábamos con miedo a ser descubiertos, pero también con la desesperación de quien sabe que no puede renunciar. El deseo se volvió costumbre y la culpa un silencio compartido. Las mañanas eran normales. Él en su despacho, con su traje impecable y su voz autoritaria, yo en el jardín o en la biblioteca, fingiendo que mi corazón no se aceleraba al escuchar sus pasos. Pero bastaba un roce, una palabra, un suspiro para que el fuego volviera. Una tarde, mientras leía junto a la ventana, sentí su presencia detrás de mí. No habló, no hizo falta. Su respiración me rozó el cuello y todo mi cuerpo se estremeció. Giré lentamente. Su mirada me atrapó y entonces supe que estábamos perdidos. Nos van a descubrir, susurré. ¡Que lo hagan!, respondió con una calma peligrosa. Ya no tengo nada que perder, pero sí tenía, y lo supe al día siguiente. Durante el desayuno, una mujer llegó a la casa sin avisar. Alta, elegante, con la mirada de quien está acostumbrada a entrar donde no la invitan. Era Isabela Montalbán, su exesposa. No sabía si seguía haciéndolo legalmente, pero lo era emocionalmente, de una forma que me dolió en el alma. Elías la recibió con una cortesía forzada. Yo intenté retirarme, pero ella me detuvo con una sonrisa helada. «Así que tú eres Lucía», dijo, observándome de arriba a abajo. «La hija de Dores». Mi nombre en su boca sonaba como un insulto. Elías tensó la mandíbula, pero no dijo nada. «Qué curioso», continuó ella, «porque te pareces tanto a tu madre. Y ahora vives en la misma casa, bajo la protección del mismo hombre. La historia se repite, ¿no crees, Elías?». El silencio cayó como un golpe. Yo no podía moverme. Sentí una vergüenza tan profunda que quise desaparecer. Pero lo peor fue ver la expresión de Elías. No de enojo, sino de culpa. «Isabela ya es suficiente», dijo con voz tensa. «No, querido, aún no. Tú siempre fuiste experto en ocultar tus pecados, pero esta vez no podrás». Se marchó con la misma elegancia con la que había llegado, dejando tras de sí un perfume caro y una herida abierta. Esa noche Elías no cenó, tampoco me buscó, y yo entendí que algo dentro de él se estaba quebrando otra vez. Cuando por fin lo vi, estaba en la terraza mirando el cielo oscuro, con un vaso en la mano. Me acerqué despacio. El viento era frío y su silencio aún más. «¿Ella sabe todo?», pregunté. «Sabe más de lo que quisiera», respondió sin voltear. Siempre supo leerme. «¿Y te importa lo que diga?». «No, pero me duele lo que puede hacer». Sus palabras me helaron. «¿Qué puede hacer?». Él giró entonces. Su mirada era grave, sombría, resignada. «Destruirnos, Lucía. A ti, a mí, a todo esto». No supe qué decir. Solo lo abracé. Su cuerpo estaba tenso, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. «Podemos irnos», susurré. «Podemos empezar de nuevo en otro lugar». Él sonrió con tristeza. «Y dejar atrás los fantasmas». «No, amor. Ellos siempre viajan con nosotros». Esa palabra, amor, se escapó de sus labios como un accidente. Pero cambió todo. Elías, el hombre frío, el que nunca pronunciaba nada que no pudiera controlar, me acababa de decir lo que ninguno de los dos se atrevía a admitir. Lo miré temblando. Y entonces lo besé, no por deseo, sino por consuelo, por miedo, por necesidad de sentirlo vivo. Su abrazo fue un refugio y una condena. Nos amamos en silencio,
con la desesperación de quien sabe que el tiempo se acaba. Cada beso era una despedida anticipada, cada caricia una promesa rota antes de nacer. Cuando el amanecer llegó, Elías estaba recostado junto a mí, con la mirada fija en el techo, como si estuviera escuchando una música que solo él podía oír. «Lucía», dijo con voz baja, «ella no se detendrá». «No importa». «Sí importa, porque esta vez no soy el único que puede perderlo todo». Lo miré, y por primera vez tuve miedo, no de él, sino del mundo, de lo que harían cuando descubrieran lo que éramos. Esa misma semana comenzaron los rumores. Los empleados evitaban mirarme a los ojos. Algunos dejaban de hablar cuando yo entraba a una habitación. El silencio se volvió más cruel que las palabras. Una noche encontré una carta anónima deslizada bajo mi puerta. Decía solo 3 líneas. «Tu madre también creyó que él la amaba». Y mira cómo terminó. El papel me cayó de las manos. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de furia y tristeza. Corrí hasta el despacho de Elías. Él estaba ahí, sentado con la mirada perdida. «¿Fuiste tú?», pregunté con lágrimas. «¿A qué? ¿Fuiste tú quien destruyó a mi madre?». Su rostro se desfiguró de dolor. «No, nunca la lastimé, Lucía. Ella murió por amor, el mismo amor que ahora nos está matando a nosotros». Me quedé sin palabras, y fue entonces que lo comprendí. La historia se estaba repitiendo. Yo era el reflejo de mi madre, y él, el mismo hombre atrapado en un amor imposible. El destino no se conforma con los errores. Los repite hasta que alguien los paga. Y esa noche, mientras el viento golpeaba los cristales y las sombras de la casa parecían moverse solas, supe que ese alguien éramos nosotros. Porque amar a Elías no era un pecado, era una herida. Una que sangraba lento, silenciosa, directo en el alma. El viento aquella noche parecía tener voz. Una voz antigua, dolida, que se colaba por las rendijas de las ventanas, susurrando verdades que ninguno de los dos quería escuchar. Elías y yo apenas hablábamos, no porque ya no tuviéramos qué decir, sino porque todo lo que podíamos decir dolía. El mundo afuera comenzaba a cerrarse sobre nosotros. Los rumores se habían vuelto certezas. Isabela había hecho su movimiento. La sociedad, esa bestia invisible que se alimenta del pecado ajeno, ya nos había puesto nombre. La muchacha que destruyó a un hombre y el hombre que perdió el alma por una mujer. Una mañana, un periodista se presentó en la puerta. Preguntó por la señorita Martins. Los empleados lo negaron, pero supe que la noticia ya estaba afuera. El escándalo era inminente, y Elías estaba destruyéndose lentamente. Dejó de dormir, dejó de comer. Pasaba horas en su despacho, mirando viejas fotografías de mi madre, como si buscara en el pasado una justificación para el presente. Cuando entré una noche sin avisar, lo encontré con una de esas fotos entre las manos. Era ella, mi madre joven, sonriente, de pie junto a un hombre que no era él. «¿Por qué haces esto?», pregunté. Él levantó la vista, los ojos rojos de tanto callar. «Porque no sé cómo detener lo que siento». Se levantó lentamente, se acercó a mí, y su voz se volvió un susurro de derrota. «Lucía, tú eres lo único puro que me queda, y sin embargo, también eres mi condena». «Entonces condenémonos juntos», respondí, sin pensar, sin miedo, sin razón. Él sonrió con tristeza. «No entiendes, esto va más allá de nosotros. Tu madre me amó en secreto. Tú me amas a la luz del pecado. Y yo estoy pagando por ambos amores». Sus palabras me rompieron. Le tomé el rostro con las manos. «No hables como si todo estuviera perdido. Ya lo está. Cuando un amor nace de la culpa, termina devorando lo que toca». Pero yo no podía rendirme. No cuando el amor se había vuelto mi única verdad. Me acerqué a él y lo besé con desesperación. Fue un beso triste, lleno de lágrimas y silencio. Un beso que olía a despedida, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Esa noche llovió con furia. La casa crujía como si también sufriera, y entre los relámpagos escuché el sonido de un auto acercándose. Era Isabela. Venía acompañada de 2 hombres. La puerta se abrió de golpe, y el escándalo entró con ella. «¡Ya basta, Elías!», gritó, su voz cargada de rabia y orgullo. «¿Hasta dónde vas a hundirte?». Elías intentó calmarla, pero ella arremetió contra mí.
¿Tú? ¿Qué le diste? ¿Qué puedes tener que yo no tuve? No respondí. No podía. Mis manos temblaban. Mi corazón golpeaba mi pecho como si quisiera escapar. Ella no tiene la culpa, dijo Elías colocándose entre nosotras. No me digas que no la tiene. Tú la trajiste a esta casa. Tú la hiciste tu sombra, tu redención, tu maldición. Sus palabras fueron cuchillos, y cada uno de ellos cortó una parte de lo que quedaba de mí. Isabela, dijo él con la voz firme pero rota, ya no tienes poder sobre mí. ¿No? Replicó ella sacando una carpeta. Entonces mira esto. Eran documentos, contratos, pruebas de algo que yo no sabía. Elías los tomó con manos temblorosas. Su rostro se transformó. ¿Qué hiciste?, preguntó con rabia contenida. Lo que tú me enseñaste, amor. Proteger lo que me pertenece. Isabela lo había arruinado todo. Las empresas, las cuentas, su nombre. Había filtrado la historia a la prensa. La ruina era total. «Te lo advertí», susurró ella antes de irse. Los pecados del pasado siempre regresan. Y esta vez no podrás esconderte detrás de una niña. El portazo resonó como un disparo. Elías cayó de rodillas. Me acerqué corriendo, lo abracé, pero él no lloró. Solo respiró hondo, como quien acepta una sentencia. «Lucía, tienes que irte», dijo con voz vacía. «No, no voy a dejarte». Tienes que hacerlo». «Ya no puedo protegerte». Intenté resistirme, pero su mirada me detuvo. Era la misma mirada del primer día, solo que ahora estaba rota. «Te amo», le dije, y por primera vez no me dio miedo decirlo. Él cerró los ojos, y una lágrima cayó por su mejilla. «Y yo a ti, más de lo que debí, más de lo que podré soportar». Nos besamos una última vez, como si ese beso pudiera salvarnos de todo lo que ya estaba escrito. Pero el amor no siempre salva. A veces solo enseña a morir con dignidad. Cuando salí de la casa, la lluvia me empapó entera. Cada gota parecía gritar su nombre. Volteé una última vez. En la ventana vi su silueta recortada contra la luz y supe que no volvería a verlo igual, ni a amarlo sin dolor. El precio del amor no siempre es la soledad. A veces es vivir sabiendo que lo tuviste todo y aún así no pudiste quedarte. Pasaron los días, o los años, no lo sé. Cuando el alma se rompe, el tiempo pierde su forma. Me fui sin mirar atrás, pero su sombra me siguió a todas partes. Viví en silencio, con el corazón lleno de ecos, el eco de su voz, de su respiración sobre mi piel, del te amo que nunca se terminó de decir. Elías se quedó en esa casa solo, como un fantasma condenado a custodiar sus propios recuerdos. Yo lo supe por los periódicos. Había vendido todas sus propiedades, cerrado las empresas y desaparecido de la vida pública. Decían que se había ido a vivir a la costa, a una vieja propiedad de su familia, una casa frente al mar donde nadie lo conocía. Pero para mí se había ido mucho más lejos. Intenté empezar de nuevo. Trabajé en una escuela. Viví en un pequeño apartamento con olor a jazmín y lluvia. Aprendí a sonreír sin motivo, a dormir sin miedo, a respirar sin culpa. Pero había noches en las que el viento sonaba igual que en esa casa, y yo despertaba gritando su nombre, buscando su cuerpo entre las sombras, sintiendo el vacío donde antes ardía su fuego. A veces la memoria es una piel que no se puede quitar. Una tarde de otoño, recibí una carta sin remitente. El sobre olía a sal, y dentro había solo una hoja escrita con su letra. «Lucía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No temas por mí, amor. Estoy en paz. Encontré el lugar donde las olas no juzgan, donde el viento no lleva rumores, donde el amor no tiene nombre. Perdóname por amarte tanto. Perdóname por no haber sabido quedarme. Tu presencia fue mi castigo y mi redención. Eres la única verdad que tuve. Si alguna vez miras al mar y el viento toca tu rostro, sabrás que estoy ahí». Las lágrimas cayeron sobre el papel y borraron parte de la tinta, pero esas palabras se grabaron en mi alma como fuego. Fui a buscarlo. Necesitaba verlo una última vez. Seguí las pistas hasta una pequeña aldea en el sur, donde el mar golpeaba las rocas con una furia triste. Un anciano me recibió en la puerta de una casa blanca con tejas azules. «¿Buscas al señor Elías?», me preguntó. Asentí sin poder hablar.
Él suspiró y me señaló el acantilado. Solía sentarse ahí cada tarde. Decía que el mar era la única voz que no lo juzgaba. Caminé hasta el borde del acantilado. El viento era fuerte y las gaviotas giraban sobre mí como si custodiaban su espíritu. Allí, entre las piedras, encontré una pequeña caja de madera. Dentro había una foto de nosotros dos. La tomó la noche del festival en Évora, cuando él me dio la mano frente a los fuegos artificiales. Detrás había una frase escrita con su caligrafía firme. A veces el amor no llega para quedarse, sino para enseñarnos a sentir. Caí de rodillas. El mar rugía frente a mí y el cielo se abrió en un llanto que parecía mío. Por primera vez no quise huir del dolor, como se abraza a alguien que uno ya no volverá a ver. Cerré los ojos y lo sentí. Su voz, su aroma, su presencia, todo estaba ahí, suspendido en el aire, mezclado con la brisa salada, con la nostalgia, con ese amor que, aunque imposible, seguía vivo. Regresé días después, más ligera, aunque con el corazón hecho ceniza. Coloqué flores frente al mar y le hablé como si pudiera escucharme. No te perdono por haberme amado, te perdono por haberme enseñado a hacerlo. Cada vez que sopla el viento y el mar ruge, cierro los ojos y lo escucho decir mi nombre. No hay día que no lo extrañe, pero ya no duele igual. Ahora duele bonito. Cómo duelen las cosas que existieron de verdad. Y aunque su historia terminó, la mía sigue, porque él no se fue del todo. Sigue aquí, en cada amanecer, en cada silencio, en cada parte de mí que aún se atreve a amar. Quizás el amor prohibido no era un error. Quizás era una forma distinta de redención. Porque cuando lo recuerdo, ya no lloro, suspiro. Y cada suspiro lleva su nombre. Reflexión final. Dicen que los amores imposibles nunca mueren. Y tal vez sea cierto, porque siguen respirando dentro de uno, silenciosos, profundos, eternos. Yo amé a un hombre que no debía amar. Y en ese amor perdí una parte de mí, pero también encontré mi verdad. A veces el amor no llega para quedarse, sino para enseñarnos a sentir. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y compártela. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar